7:46 de la mañana. ¿Cómo se ha hablado de Chevron en las redes sociales, en las discusiones, en la opinión pública? Y queremos precisamente en lo posible saber cuál es el estatus verdadero de Chevron en este momento, en medio de sus relaciones con el Estado venezolano, incluso en medio de los acercamientos que el gobierno de Joe Biden ha hecho con el Ejecutivo Nacional. Desde Caracas, Venezuela, tenemos vía Zoom a Rudy Cresa. Cresa se escribe con doble S para los amigos y colegas de los medios que puedan transcribir esta conversación. Rudy Cresa es profesional del sector energético y de la industria petrolera, magíster en Administración de Empresas IESA y Banca y Finanzas. Rudy, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, Eduardo. Realmente el audio no, o No sea, nos está escucho muy ayudando. entrecortado. La calidad del audio no me da para Rudy, escucharlo. Ok, Rudy, escucho cuando me hablan de cabina, pero no escucho cuando claro. Rudy, hablas tú. te vamos a llamar, vamos a utilizar la línea telefónica, ¿ok? Aguarda que te vamos a contactar telefónicamente. Amigos, ¿qué queremos conversar con Rudy Cresa? Bueno, ¿cuál es el rol de Chevron? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Y cuál pudiera ser su aporte a la dinámica de la industria petrolera venezolana? Rudy, ahora sí me escuchas a través del Sí, hilo telefónico. sí, ahora sí, Eduardo. Ok. Ahora sí. Rudy, entiendo que no alcanzaste a escuchar mi presentación. Yo decía que a través de ti, sin pretender que hables en nombre de Chevron, porque hasta donde yo sé, tú no eres ejecutivo ni perteneces a Chevron. Pero la semana pasada hubo muchas informaciones. Yo incluso, como copresentador con Ana Bacarela en el evento de reconocimiento de EY Venezuela, que fue una gala empresarial muy bonita la semana pasada, tuve la oportunidad de hablar con una ejecutiva de Chevron y me decía, todo lo que se ha dicho es fake news. Ahora, ¿dónde colocarías tú, digamos, la perspectiva de Chevron ante los posibles acuerdos que se puedan dar y en medio de su situación actual en la relación con Venezuela? Ok. No, muy importante lo que menciona Eduardo, porque una vez que empiezan los rumores y empiezan las noticias, aparecieron confirmaciones como si ya fuese un hecho, ¿no? Que se había ampliado o liberado las restricciones que tiene la licencia actual de Chevron. Si bien es cierto que sí han habido unos acercamientos que se está haciendo el cabildeo o el lobby a nivel de levantamiento de sanciones o a nivel de que esa licencia amplíe el alcance o el objeto que tiene para que Chevron pueda tener mayores o aumentar el nivel de sus operaciones en Venezuela, eso es algo que aún no ha ocurrido, ¿ok? De ocurrir sí tendría un impacto positivo, si pudiésemos esperar un aumento de la producción, pero tampoco sería un aumento como el que hemos leído en algunas redes, que se llegó a hablar hasta de 800,000 barriles diarios solo por parte de Chevron, lo cual no es cierto, ¿ok? Estamos hablando de que actualmente pueden estar produciendo entre 80 a 100,000 barriles diarios, pudiesen llegar a triplicar esa producción, lo cual también depende de otros factores, pero sí, si bien no es cierto lo que se dice o las dimensiones en las que se comentó, sí sería un aporte, un incremento en la producción y una noticia positiva, si lo queremos ver de alguna manera, para ese proceso de reactivación o de recuperación de la industria petrolera que sabemos en el estado en el que estamos, ¿no? Produciendo 700, 800 Sí. mil barriles diarios cuando producíamos más de 3 millones, Ahora, ¿no? Rudy, especulando, suponiendo un escenario donde Biden llega a acuerdos determinantes con Nicolás Maduro para que Venezuela de alguna manera supla a los Estados Unidos de la cantidad de petróleo que le vendía a Rusia. Chevron en este caso podría actuar como un reforzador de las metas que se planteen el gobierno de los Estados Unidos y de Venezuela en una supuesta, en una eventual alianza de estas características. Chevron podría ser un instrumento de reforzamiento para las capacidades de producción de petróleo en Venezuela a tales fines. Sí, de hecho es la única empresa grande estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, operaciones restringidas debido
a las sanciones y a las limitaciones en la licencia, pero evidentemente sí, una vez que se eliminen esas restricciones, no solo desde el punto de vista de poder realizar las inversiones necesarias, sino de lo que sería el impacto a nivel de comercialización, de que ya pudiésemos pasar de comercializar en un mercado como el asiático a regresar a lo que sería ese mercado natural con un catalizador o con una empresa que pudiese catalizar ese regreso como sería Chevron, entendiendo que eso tampoco va a suceder a la noche a la mañana, pero sí tenemos que empezar por algún paso que sería esa flexibilización a nivel de que se les permita realizar o que ellos puedan realizar esas operaciones y esas inversiones, también entendiendo que se tienen cuellos de botella en otros aspectos como capital humano, infraestructura, sistema eléctrico, pero como decimos, sería un primer paso, algo que ya empezaría a desbloquear el panorama desde ese punto de vista. Rudy, disculpa si consideras que es reincidente mi pregunta o la respuesta que me vas a dar, pero ¿por qué tú dices que la entrada de Chevron en el negocio petrolero venezolano o en la dinámica petrolera venezolana sería una gran noticia para los venezolanos o para Venezuela? No, bueno, sería una noticia desde el punto de vista de reactivación de la industria petrolera, que sabemos que era hasta cierto punto sigue siendo nuestro principal producto de exportación, y Venezuela es un país petrolero. Hay que recordar que Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, ¿sabes? Pero siempre hay que hacer énfasis y recordar que una cosa es obtener esos recursos o ese incremento de los recursos, y otra cosa en la que los venezolanos también tenemos que ser garantes o tenemos que presionar es en el uso y la administración de esos recursos para que realmente lleguen a donde tienen que llegar. Hay que recordar que estamos hablando de una administración que recibió una industria petrolera con más de 3 millones de barriles y con precios por encima también de los $100 durante un largo periodo de tiempo, y vemos en la situación en la que estamos ahora. No es no ser optimista, pero también tenemos que saber que no solo es aumentar el ingreso, sino que se tienen que dar otras condiciones para que ese excedente o ese exceso de recursos o esos recursos adicionales que se van a obtener realmente sean utilizados o realmente lleguen a donde tienen que llegar. Sí, y en ese plano de análisis que estás haciendo, Rudy, eminentemente en esto, más allá de los intereses económicos, la decisión será política de altísimo nivel. Sí, fíjense que son negociaciones que vienen favorecidas por un evento o un elemento externo como es la invasión de Ucrania, algo que no hubiésemos esperado que ocurriera en el corto plazo si no se hubiese dado esa situación. Y yo lo comentaba hace 1 o 2 semanas que Venezuela lamentablemente está en una posición que pareciera que esas decisiones de alta incidencia o de alta influencia parecieran no depender directamente de nosotros, pero evidentemente sí se está presentando una oportunidad de reactivación de relaciones comerciales, como ya lo mencionábamos, con nuestro socio natural, y esta flexibilización de las medidas de sanciones no solo pudiesen ir a Chevron, sino extenderse a empresas como Eni, Repsol, y tener un impacto positivo a nivel de lo que es la recuperación y la reactivación de la industria petrolera. Rudy, tú como experto energético y de la industria petrolera, ¿crees que las variables política, económica, diplomática, energética, bueno, la geopolítica con todos estos elementos configuran un escenario para que seamos altamente optimistas en cuanto a que se tomen las decisiones o se logren los acuerdos más favorables a los intereses de los venezolanos en este momento? Sí existe una ventana de oportunidad, y es obvia, ¿no? Ya se han aceptado de parte y parte que existen esas conversaciones, incluso desde el gobierno nacional se le da ese tinte de pragmatismo, donde la política no tiene que ver con decisiones económicas, y sí es cierto que hay una necesidad ante esta situación de alguien que supla energéticamente lo que dejaría de suplir Rusia en un escenario en que se agrave la situación en Ucrania, y evidentemente eso ha despertado un optimismo, no solo con esta noticia que salió la semana pasada de Chevron, sino desde que se conocieron que estaban esas reuniones. Pero también hay que entender que el mismo conflicto que está llevando a que esto se pueda materializar, o asomando la posibilidad de que se materialice, tiene una contraparte que es Rusia, que durante muchos años ha sido uno de los principales aliados comerciales, financieros y políticos de esta administración, y así como existen las negociaciones con Estados Unidos, las discusiones y conversaciones con Estados Unidos,
Vimos que hace 2 semanas se reunió la vicepresidenta con el canciller ruso en Turquía. Entonces, esto es un tablero que no solo tiene 2 jugadores que son Venezuela y Estados Unidos, sino tenemos la otra contraparte o la otra parte que en este caso sería Rusia, y esto es un proceso de negociación que también pudiésemos esperar que no se va Así es. que no se va a dilucidar en el corto Así plazo, es. y no tenemos que ser tan ingenuos como para pensar que de la otra parte no hay presiones o no hay Así es. factores que se estén conversando. Te agradezco, Rudy. Qué interesante eso de que este es un tablero con más de 2 jugadores. Rudy Cresa. Hasta pronto, Rudy, profesional Hasta del luego. sector energético y de la industria petrolera, magíster en Administración de Empresas IESA y Banca y Finanzas IEB. Pausa.